Entonces, vamos aquí a comenzar ya la sesión. ¿Cómo estás, Miyuki? Muy buenos días contigo. Encantado. A ver, entonces, si tienes alguna duda, encantado de poder absolverla. A ver, ¿cómo estamos aquí? Entonces, vamos a ver aquí el chat. El chat. Perfecto. ¿Cómo están entonces, chicos? Buenos días, Miyuki. Encantado de estar aquí el día de hoy con ustedes. A ver, cuéntame, ¿deseas qué tema te gustaría que desarrolláramos eh, alguna semana anterior? O en caso contrario, si tienes algunas preguntas que hayas tú seleccionado, encantado de poder ya compartir comentarios al respecto. A ver, no sé, alguna inquietud, algún tema de manera particular que quieres que desarrollemos. Sí, a ver, muy bien. A ver, aquí lo tengo. A ver, un poco ordenarlo. Bien. Aquí está, acá hay preguntas. A ver, dice, historia del Perú. La introducción de nuevas aduanas y el incremento del alcabala fueron medidas implementadas en América por los monarcas borbones en el siglo XVIII. Ambas se llevaron a cabo con el objetivo de... A ver, esta pregunta, Miyuki, acá hay otra más. Esta pregunta, Miyuki, de, ¿es de la presa Marcos, examen, el ciclo o es admisión? A ver, ¿me ayudas, por favor, si no es tan gentil? A ver, ¿me ayudas al respecto? Es admisión. Tercer examen, 2022-2. Perfecto. Entonces, tenemos aquí 2022-2. Excelente. Muy bien. Ok. A ver, entonces, arrancamos aquí. Listo. Vamos aquí a compartir la primera pregunta que gentilmente nos ha colocado Miyuki en este momento. Dice, la introducción de nuevas aduanas y el incremento del alcabala fueron medidas implementadas en América por los monarcas borbones en el siglo XVIII. Ambas se llevaron a cabo con el objetivo de, a ver, aumentar los ingresos fiscales de sus colonias. Sí, claro. Si tú tienes aduanas, alcabala es aumentar ingresos fiscales. Aduanas y alcabala, liberalizar el tráfico comercial entre América y España, no, porque la alcabala se paga dentro de el virreinato, sería más bien almojarifaz, así que descartada la opción 2. Aduanas y alcabala, combatir la piratería y el contrabando de bienes. La piratería no, porque ahí como indica muy bien, ya te están preguntando sobre estas dos medidas, qué cosa buscar. Ya, las dos medidas, no una, sino las dos. ¿Buscaron combatir la piratería y el contrabando de bienes? No. ¿Contar con una mayor burocracia especializada? Tampoco. Así que en ese sentido, ya atendiendo a la pregunta que se hace aquí, sería únicamente la primera, ¿ya? Porque las reformas fiscales lo que busca es recaudar más. ¿Cómo recaudas más? Con aduanas e incremento de alcabala, ¿correcto? A ver. Entonces, entonces, aquí tenemos más preguntas. Muy bien. A ver, aquí dice, ya, la rebelión de José Gabriel Condorcanqui.
se extendió en gran parte del sur andino, movilizó a miles de campesinos indígenas contra el abuso de las autoridades españolas, locales y las duras formas de explotación económica. Algunos historiadores consideran esta rebelión como un antecedente de la independencia peruana, porque Túpac Amaru II, a ver, aquí la pregunta va dirigido a la cuestión de que algunos historiadores consideran esta rebelión como un antecedente de la independencia peruana. Y el por qué sobre algunos historiadores lo vinculan con la independencia. Tomando en cuenta esto, sería, a ver, la D de dedo, porque se proclamó soberano ya de un reino que, además de desconocer España, debía componerse de peruanos. Entonces, según la explicación de los historiadores que ven la rebelión de Tupac Amaru como antecedente de independencia, es porque desconoce España y este reino debía componerse de peruanos. A ver, ¿por qué no pueden ser las otras? Dice, porque lideró una rebelión que buscó unir a todos los grupos sociales y étnicos, incluyendo a los españoles peninsulares. No, por el contrario, él impulsa una lucha antipeninsular, porque propuso expulsar a los españoles peninsulares y a los criollos del territorio americano para crear un reino inca. Ajá. A ver, expulsar a los españoles sí, pero los criollos no, porque él en un primer momento establece alianza con los criollos. Promovió la creación de una república peruana autónoma gobernada por los descendientes de los incas tampoco, porque él no plantea una república, él plantea un reino. Finalmente, la de Dedo promovió una rebelión para restablecer el Tahuantinsuyo y expulsar a los españoles mestizos y esclavos. A los mestizos y esclavos no, porque incluso se señala que Tupac Amaru dio la libertad a los esclavos. Así que en ese sentido sería la de Dedo. ¿Ya? Se proclamó soberano de un reino que, además de desconocer a España, debía componerse de peruanos. ¿Ya? Muy bien. A ver, aquí tenemos, me imagino que son las otras preguntas del examen, ¿no? Perfecto. Pues aquí tendríamos una pregunta sobre las Cortes de Cádiz. A ver, las Cortes de Cádiz, instauradas en 1810 y conformadas con representantes de América y España, tuvieron que reestructurar el gobierno, lidiar en la guerra contra Francia y conservar las colonias. Una de sus primeras acciones fue dividir el gobierno en tres ramas: la ejecutiva, la legislativa y la judicial, que derivó en la Constitución de 1812. Bajo esa Constitución, si un ciudadano era acusado de un crimen, bueno, esta pregunta está bien complicada, ¿ya? Es una pregunta que propone cuestiones ya puntuales, pero vamos a ver, ¿ya? Se indica que sería la A de alto, ¿ya? Si un ciudadano era acusado de un crimen, A de alta respuesta, tenía derecho a ser juzgado por un tribunal, porque también hay reformas judiciales, ¿ya? 4 en romano, no podía usarse la tortura en su interrogatorio. No olvidemos que fue abolida la Santa Inquisición, así que no hay un espacio para torturar, ¿ya? Asistía a un tribunal especial si era americano, no. Las autoridades eclesiásticas podían allanar su casa, no, ese no es fuero eclesiástico, ese es fuero civil. Así que las autoridades eclesiásticas puedan allanar la casa, no. En conclusión, entonces, por el tipo de respuestas que hay. La pregunta es un poco compleja, ¿ya? Pero por el tipo de distractores que hay, la respuesta correcta sería la A de alto.
Ya. Muy bien. Entonces, esa es la pregunta 72, ¿correcto? Luego, mira, acá hay otra sueltita, que es la pregunta 73, que tiene que ver con el siguiente enunciado. El Tratado de la Rea-Gual, firmado por el presidente Agustín Gamarra en 1829, estableció que la Gran Colombia reconocía la soberanía peruana sobre Tumbes, Jaén y Maynas. Y además, el Perú entregaba, a ver, la guerra contra la Gran Colombia se inicia con el gobierno de La Mar. Es derrotado, firma el Convenio de Girón. Y lo que viene posteriormente es el golpe de estado de Gamarra contra la MAR. Gamarra continúa la guerra, ya, pero él se llega a un final, digamos, más equitativo, por el cual Colombia, a pesar de la presión que ejerce Bolívar, no reclama ya Tumbes, Jaén y Maynas, y el Perú a cambio no reclamará Guayaquil, que pasará finalmente a manos de la Gran Colombia. También se acuerda que no se pagarán reparaciones de guerra. Así que es un punto importante a ser tomado en cuenta, ¿correcto? Y la última preguntita tiene que ver con ya el gobierno de Billinghus, que vendría a ser la llamada República Aristocrática. A ver, comencemos entonces. Ya, entonces, sí. El gobierno de Guillermo Billinghus es considerado como una excepción política durante la República Aristocrática, debido a la forma en que llegó al poder y las bases sociales de apoyo político que tuvo. Por tal razón, a este gobierno se le atribuye un carácter. ¿Qué cosa fue el gobierno de Billinghurst? Populista. No olvidemos que durante su campaña electoral, él impulsó el eslogan del pan grande, el pan de 5 centavitos, contra el pan pequeñito, impulsado por Ante Bastilla, la representante del Partido Civil. Así que finalmente, cuando llega al poder Billinghurst, él va a impulsar una política de corte populista, ya, antioligárquico. Eso va a ser lo característico de este gobernante. Muy bien. Buenas preguntas, hermano Seguito, por favor.
Ya, entonces ahí tenemos las preguntas que tan gentilmente has propuesto, Miyuki. Ya, claro, con miras al examen número 3, ya que no falta prácticamente nada. Es de esta semana a la próxima semana, el día 13 de julio, el examen 3 de la Pre-San Marcos. Así que me parece muy bien que te estés preparando adecuadamente para este examen, ¿correcto? Muy bien. A ver, ¿alguna otra duda que tengas, inquietud de manera particular para poder absolverla? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tengo más inquietudes, más preguntas al respecto. Mientras vas colocando nuevas preguntas, Miyuki, vamos avanzando un poco con la clase. Bueno, no con la clase, sino con la semana que nos corresponde, a menos que tú tengas otra semana que quieras que comparta, algún tema que quieres que dialoguemos sobre los temas de historia, ¿correcto? Así que mientras vas sugiriéndonos temas, a ver, hasta tenemos más preguntas. Ajá, ajá. A ver, dice, los ilustrados consideraron que el ser humano era capaz de comprender el universo empleando las luces de las, ¿ya? Creían firmemente que las facultades del entendimiento humano permitirían desentrañar los misterios del mundo. Entonces, en este caso, la pregunta 75 sería la Edenan, la ilustración. Siglo XVIII. Encuentra sus antecedentes más lejanos en Inglaterra, ¿ya? A través del pensamiento liberal. Complementariamente con esto, el siglo de la Ilustración es también llamado el siglo de las luces. ¿Las luces de qué? De la razón, porque la herramienta que permite comprender el universo es la razón, la cual se cree firmemente permitirá desentrañar los misterios del mundo. ¿Ya? Esa es la pregunta 75. Luego Miyuki me propone aquí otra pregunta. Es una pregunta un poco extensa, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos propone aquí. Es decir, la revolución industrial se originó en Gran Bretaña y se concentró en Inglaterra en el siglo XVIII, porque en dicho territorio existía una serie de condiciones que estuvieron ausentes o insuficientemente desarrolladas en otros países europeos. En relación con las condiciones políticas que favorecieron dicha transformación, fue importante la existencia de un sistema. Ajá, ahí está. Ujú. Nos habla de las condiciones políticas. Siempre cuando se busca responder una pregunta, hay que ver qué es lo que nos está preguntando de manera particular. Entonces, aquí nos pregunta sobre las condiciones políticas. En ese sentido, ya la respuesta sería la C, que sostenido en una monarquía constitucional y parlamentaria, permitía la representación y protección de los intereses de la burguesía industrial. Entonces, como ustedes pueden ver, ya aquí hablamos sobre las condiciones políticas. Políticamente, ¿qué cosa es Inglaterra? Dice, centralizar la figura del monarca que ofrecía incentivos sociales y económicos a la nobleza terrateniente que invirtiera en la industria, no, porque no es una figura centralizada en el monarca, porque es una monarquía constitucional, descartado. B, que bajo el principio del despotismo ilustrado reconoció los derechos civiles y económicos de la nobleza y de la burguesía que se dedicó a la industria, tampoco porque Inglaterra no es un despotismo ilustrado. C, que la respuesta correcta queda la de heredero, sistema imperial que representó y promovió los intereses de la naciente burguesía industrial, emprendiendo guerras de colonización en África y Asia,
No, porque eso sería más que primera revolución industrial del siglo XVIII, sería la segunda revolución industrial del siglo XIX, donde hablamos de una estructura imperial, imperial que buscó colonizar África y Asia. De nuevo, imperial que en alianza con la burguesía industrial promoviera la industrialización de Europa continental y de sus posesiones coloniales. Así que ninguna calza políticamente con el modelo inglés, más que la C, sostenido en una monarquía constitucional de carácter parlamentario donde el rey reina pero no gobierna, gobierna el parlamento en representación del pueblo. Permitía la representación y protección de los intereses de la burguesía industrial. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a ver aquí la siguiente pregunta. Dice, 4 años después de iniciada la Revolución Francesa, la monarquía fue abolida, se estableció la República y se promulgó una nueva constitución. ¿Sí? Todos estos hechos sucedieron durante qué etapa? O sea, ¿dónde hay república? ¿Dónde se promulga la nueva constitución? ¿Ya? A ver, sería ¿qué etapa de la revolución? Antiguo régimen no es una etapa. El directorio, eso es bastante tardío y ya está dentro de la etapa republicana. El consulado es finales o mediados de la etapa republicana. Podría ser la E de dedo o la E de nano. ¿Ya? La asamblea constituyente ya redacta una constitución, pero no establece la república. En cambio, en la convención se promulga la nueva constitución y se establece la república, porque ese es otro periodo. ¿Correcto? Entonces, esa sería la respuesta. 77, la E de enano. Y creo que nos queda una, no lo sé, creo que sí, creo que no. A ver, 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 a ver. Ya, aquí está, sí. Nos quedan dos todavía. Ya, dice, en 1814, la familia Borbón fue restaurada en el trono francés con el rey XVIII. Ya, entonces, en 1814 la familia Borbón fue restaurada en el trono francés con el rey Luis XVIII. Este hecho no significó el retorno político del antiguo régimen, como tampoco el mantenimiento total del legado revolucionario. Al rey le tocaba implementar una política moderada. Según lo mencionado, identifique el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones acerca de la restauración francesa. Entonces, considerando esto, sería la A de alto. A ver, dice, los Borbones toman el poder otra vez. ¿Ya? Eso no es un retorno político al antiguo régimen. ¿Ya? Al rey le toca implementar una política moderada. Entonces, esta restauración francesa, que significa reconocer el derecho al voto de la mayoría de los hombres, no, eso es el contrario, es un voto restringido, lo que se conoce como voto censitario, en el cual ya votan los que saben leer, los que tienen un ingreso establecido por la corona anual, si tiene propiedad bien mueble o inmueble y sea hombre, descartado. ¿Ya? Y la cosa romana mantuvo la vigencia del Código Civil de Napoleón Bonaparte, eh, digamos que sí, porque es una de las obras más importantes, ¿ya?
de carácter civil que permite la convivencia entre las personas por Napoleón Bonaparte. Dice, se devolvió todas las tierras confiscadas durante la Revolución. Digamos que no. Restauró los privilegios de la aristocracia, ¿ya? Y la Iglesia Católica, a ver, vamos a hacerlo con calma, para que se pueda entender bien, ¿correcto? A ver, cuando hablamos, primero, 1814, la familia Borbón fue restaurada en el trono con el rey Luis XVIII, que es hermano de Luis XVI. Luego vendría Carlos X, ¿correcto? Este hecho no significó el retorno político del antiguo régimen, no retorno, como tampoco el mantenimiento total del legado revolucionario. No es ni lo revolucionario de lo que significó esta etapa, ni el retorno al pasado. Tocaba implementar una política moderada. Según lo mencionado, identifique el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Si es algo moderada, ya, reconoce el derecho al voto de la mayoría, no, imposible, eso no es ser moderado. Devolvió todas las tierras confiscadas, eso tampoco es ser moderado. Restauró los privilegios de la aristocracia y la Iglesia Católica, eso no es ser moderado. Por el contrario, mantuvo la vigencia del Código Civil de Napoleón Bonaparte, que es uno de los más importantes aportes de la Revolución que permitió la convivencia entre las personas. ¿Correcto? Muy bien. Y queda la ultimita, que es esta que está aquí. ¿Ya? Pregunta 79. Dice, ¿ya? Tras la derrota de Napoleón, las élites dirigentes europeas dispuestas a restablecer el antiguo régimen se enfrentaron a las nuevas realidades políticas y sociales que por la Revolución Francesa habían adquirido un carácter irreversible que hacía imposible un retorno al modelo feudal. En ese sentido, una de las grandes corrientes a su acontecer histórico en el siglo XIX será el. Esta es la pregunta más ambigua que hay. Aquí tengo que reconocerlo porque dice, tras la derrota de Napoleón, las élites dirigentes dispuestas a restablecer el antiguo régimen se enfrentaron a las nuevas realidades políticas y sociales, que por la Revolución Francesa había adquirido un carácter irreversible que hacía imposible un retorno al modelo feudal. En ese sentido, una de las grandes corrientes a su acontecer histórico en el siglo XIX será el... A ver, aquí la respuesta aparentemente sería el liberalismo, pero que sea como clave el nacionalismo. Entonces, claro, porque si uno lee con detenimiento, dice, ya, tras la derrota de Napoleón, las élites dirigentes europeas, ya, dispuestas a restablecer el antiguo régimen, se enfrentarán a las nuevas realidades políticas y sociales, que por la Revolución Francesa había adquirido un carácter irreversible que hacía imposible un retorno al modelo feudal. Ujú. Una de las grandes corrientes a su acontecer histórico en el siglo XIX será el. A ver, puede ser el liberalismo, sí, y puede ser también el nacionalismo como lo más cercano a, porque dice, corrientes ya a su acontecer histórico en el siglo XIX será el. Aquí sí tengo dudas, ¿eh? Aunque aquí ponen como solucionario el nacionalismo empieza a correr por la mente de todos los grupos sociales del siglo XIX como elemento aglutinador de sus ideales sociales. Porque la pregunta dice así, ¿no? Esta pregunta tiene su truco para poder responder. ¿Ya? Dice, tras la derrota de Napoleón, las élites dirigentes europeas, dispuestas a restablecer el antiguo régimen, se enfrentaron a las nuevas realidades políticas y sociales. ¿Ya? Una de las grandes corrientes a su acontecer histórico será el, bueno, en Francia,
es más fuerte el liberalismo que el nacionalismo, pero aquí yo tengo sí mi duda sobre cuál es la respuesta correcta, ¿no? Como está enunciado, es el liberalismo. Pero bueno, si me cuentas, han puesto nacionalismo como respuesta correcta, ¿ya? Esas cosas pueden pasar, ¿ya? Y en relación a la forma como se van armando las preguntas, ¿correcto? Muy bien. Muy bien. Entonces, ya. Entonces, serían las preguntas que son muy interesantes, ¿ah? La última es la que me genera suspicacia, ¿ya? Porque el nacionalismo, digamos que el liberalismo es el que marca más la pauta en el siglo XIX, pues hablamos de revoluciones liberales, 1820, 1830, 1848. Pero bueno, aquí han puesto la pauta del nacionalismo. Así que estoy atento, Miyuki, si tienes más preguntas, encantado, se las puedes colocar para poder absolverlas, ¿correcto? Un segundito, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, yo que me he puesto aquí más preguntas, más preguntitas. Muy bien. Eh, estas preguntas, Miyuki, a ver, un segundito, no me he volado. Estas preguntas, estimada Miyuki, ¿de qué ciclo son? ¿Me ayudas? A ver, para poder guiarme. 2023-1. Ajá. Excelente, excelente. Entonces, aquí vamos a ver por acá. Estamos preparados para todo. Encantados. Ajá. Y muy bien. A ver, listo. Comenzamos entonces ya con las preguntas sugeridas por tu persona. A ver, arrancamos por acá. Dice, es una pregunta un poco extensa, ¿ya? El historiador John Fisher afirma, en el periodo Borbón, el único sector económico
que no fue considerado prioritario para quienes diseñaban la política imperial fue el industrial, pues España, así como otras potencias coloniales del siglo XVIII, tenía como ideal hacer que sus posesiones de ultramar pasaran a ser fuentes de productos primarios para la madre patria y mercados cerrados para los productores metropolitanos, tanto de productos industriales como de productos agrícolas que no había en América. Entonces se entiende, de acuerdo a Fischer, ya que se la pregunta, que las reformas borbónicas, ajá. John Field es un historiador inglés muy prestigioso, ya falleció ya varios años atrás, ¿ya? Dice, el único sector económico que no fue considerado prioritario para quienes diseñaban la política imperial fue el industrial, pues España, así como otras potencias coloniales del siglo XVIII, tenía como ideal hacer que sus posesiones de ultramar pasaran a ser fuentes de productos primarios para la madre patria y mercados cerrados para los productores metropolitanos, tanto de productos industriales como de productos agrícolas que no había en América. Entonces se entiende que las reformas borbónicas, correcto, ya. Aquí, bueno, sale el asterisco en la letra A, pero tienes que entender por qué. Ya dice, impidieron el desarrollo integral de sus territorios en América, ¿ya? Alentaron el crecimiento de mercados rurales costeños, propiciaron el equilibrio de una balanza comercial en la industria textil, reconocían que la minería y la agricultura importaban divisas, desarrollaron zonas industriales en sus territorios coloniales. A ver, aquí lo que da a entender John Fischer, que las colonias son únicamente fuente de productos primarios que son llevados a España ya para convertirlos en manufacturas y van a intercambiar ya en mercados cerrados, no mercados abiertos. Entonces, como ven a las colonias como lugar de o fuente de materia prima o productos primarios, impidieron el desarrollo integral de sus territorios en América. Cuando dice, alentaron el crecimiento de mercados rurales costeños, no, ellos no alientan ningún tipo de mercado, porque únicamente lo que ellos quieren es sacar la materia prima, ya, llevarla a España, convertirla en manufactura y retornar a América. Propiciaron el equilibrio, una balanza comercial. No, ellos no tienen ningún tipo de equilibrio, por el contrario, es el desequilibrio porque esto beneficia básicamente a España. ¿Reconocían que la minería y la agricultura importaban divisas? No, eso es una lectura totalmente más allá del sistema colonial. ¿Desarrollaron zonas industriales en sus territorios coloniales? No. Así que la respuesta correcta es la A de Alto. Muy bien. Aquí tenemos ahora la pregunta 73. Dice, el gobierno del presidente Leguía asumió la representación de quién, que habían surgido y empezado a cobrar importancia política y económica durante la República Aristocrática. Este nuevo sector social fue relegado políticamente por el liderazgo civilista. Entonces dice, ¿no? El gobierno de Leguía asume la representación de quién, que surgieron y cobrando importancia en la República Aristocrática. Es un nuevo sector social relegado. En este caso, la respuesta es la del enano, las clases medias urbanas. Ahora, los miembros del Club Nacional no, porque el Club Nacional es un club exclusionista, racista de la República Aristocrática. Los mineros emergentes no tienen nada que ver, las élites indigenistas que Leguía sea su representante, no. Podría ser la D y la E de los estudiantes obreros, puede ser. Ya, pero que habían surgido y empezado a cobrar importancia política en la República Aristocrática, no. O sea, estudiante desde mucho tiempo atrás.
¿ya? Así que por estructura de pregunta sería como distractor la el enano. Las clases medias urbanas. La clase media es un sector intermedio entre la clase alta y la clase baja. Sector que comienza a surgir a finales del siglo XIX, ya comienzo del siglo XX, y que entonces, por la forma como está presentada la pregunta, mis dos pequeñitos, con unos amigos, entran y quieren salir, son vivos, son. ¿Mm? Y quieren salir, vivos son. Ya, ok, entonces, la clase media es un sector entre la clase alta y la clase baja, que comienza a aparecer en la medida que son sectores que comienzan a obtener oportunidades como ingresar a la Universidad de San Marcos, ¿ya? Entonces, la clase media va a ser muy importante en ese nivel, ¿correcto? Muy bien, ahora sí. Que sería la 73, ¿correcto? A ver, por acá. Aquí tenemos otra más. No sé, creo que sí. A ver, 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 a ver. Ya, nos quedaría una nada más, que es esta, que está aquí. Un segundito. Es un poco más extensa. Ya, ok, a ver. Esta es la pregunta 74. Dice así. A inicios del siglo XIX, la élite limeña se contentaba con la denuncia en una especie de guerra de papel para acceder a cargos. Esas denuncias en forma de pasquines incluían quejas contra las aduanas, los impuestos o el absolutismo. En cambio, otros limeños difundían ideas de cómo formar parte de las juntas de gobierno para combatir casos como los mencionados. El gobierno colonial llamó a los propietarios de los cafés para que vigilaran las conversaciones de sus clientes. Dado ese contexto, se puede decir que, a ver, ¿ya? Dice, estamos hablando de inicios del siglo XIX, estamos hablando de Lima, ¿ya? Se contentaba con la denuncia, ¿ya? Estas denuncias eran quejas, en cambio otros, aquí viene ya más o menos el tenor de la pregunta, otros limeños difundían ideas como formar parte de las juntas de gobierno, ¿ya? Para combatir casos como los mencionados, el gobierno colonial llamó a los propietarios de los cafés para que vigilaran las conversaciones de sus clientes, ¿ya? Aquí la cuestión es cómo combatir esto. Dado este contexto, se puede decir que los criollos buscaron concesión de cupos en las instituciones coloniales. Aquí, cuando se habla de élite limeña, no puede ser una élite. Si es limeña, no puede ser pues población mestiza, ni indígena, ni negra. ¿Ya? Hablamos de una élite limeña. Entonces, la respuesta B dice, la participación de los criollos fue una reacción a los estímulos provinciales. No, porque en las provincias habrá bastantes revueltas, ¿ya? Incluso se formará en el Cusco una junta de gobierno. Las acciones conspirativas de los criollos siempre terminaron triunfando, no, por el contrario, fueron reprimidas. Solamente
la aristocracia de sangre conspiró en favor de los insurgentes. Tampoco es correcto, no podemos reducir todo lo que implica el proceso de independencia a una sola voz, ¿correcto? A ver, entonces, entonces, dice, las acciones conspirativas de los criollos siempre terminaron triunfando, no, porque muchas terminaron siendo derrotadas. Solamente la aristocracia de sangre conspiró en favor de los insurgentes, tampoco. ¿Ya? Fueron perdiendo poder económico con la adquisición de nuevos títulos. No, porque es contradictorio. Si tú tienes títulos, no pierdes poder, incrementas poder. Así que por la forma como está redactada la pregunta sería la A de alto. Los criollos buscaron concesión de cupos en las instituciones coloniales, porque nos dice que hay una denuncia, ¿ya? Otros limeños difunden ideas para ser parte de junta de gobierno, ¿ya? Así que el gobierno colonial llamó a los propietarios de los cafés para que vigilaran las conversaciones. Para este contexto, se puede decir que los criollos, por su accionar, buscan concesión de cupos en las instituciones coloniales. ¿Correcto? Muy bien. Esa sería la respuesta de las preguntas que has podido colocar para yo poder responder. Aquí, perfecto, un segundito, y si me envías más, excelente. A ver, ya, entonces aquí tenemos más preguntitas, ¿correcto? Estas preguntas son también 2023, uno me imagino. A ver, vamos a ver acá. Universal, ¿correcto? Dice, en el siglo XVIII surgió en Europa la Ilustración. Si te das cuenta, Miyuki, hay algunos temas que se van repitiendo constantemente. Son como temas recurrentes, ¿no? Por ejemplo, la Ilustración.
A ver, ya, entonces, sí, en el siglo XVIII surgió en Europa la Ilustración, movimiento intelectual que negaba el origen divino del poder de los reyes y cuestionaba la monarquía absoluta por ser un sistema político que había creado profundas desigualdades. En ese sentido, la Ilustración criticó además a la Iglesia Católica. ¿Ya? Pues aquí la pregunta gira en torno a qué cosa critica o qué cosa critica de la Iglesia Católica. La critica por lo que dice acaparar el poder político y económico. La crítica por no apoyar a los reyes taumaturgos es una palabra muy especializada. El poder taumatúrgico es el poder de las manos que coloca, mayormente esto ocurre con los reyes francos franceses, ¿ya? Dice, la Iglesia Católica, por combatir el libre pensamiento y la esclavitud, la Iglesia Católica no lucha contra la esclavitud. Descartado. Incentivar la libertad de empresa y de educación. La Iglesia Católica no incentiva la libertad de empresa y de educación. Por tener párrocos y cardenales con poder ilimitado. mm, Párrocos no. Entonces ahí habría que indicar que lo más cercano, por la forma del enunciado, es la A de alto, acaparar el poder político y económico. Perfecto. Bien, otra pregunta más. Dice, antes de la independencia de los Estados Unidos, Gran Bretaña había implementado una política económica mercantilista con las 13 colonias, expresada, por ejemplo, en las normas conocidas como las Actas de Navegación. De ellas, las colonias se subordinaban a los intereses de la corona y el Parlamento inglés, pues se impedía el comercio con otros países y se prohibía. A ver, hay distintas actas de navegación, ¿correcto? ¿Ya? Entonces dice, antes de la independencia, ¿ya? Se establece una política económica mercantilista que se basa en qué? En el control del Estado, de la economía, Estado sobre el cual otorga privilegios. ¿Ya? Entonces, las colonias se subordinaban a los intereses de la corona y el Parlamento inglés, pues se impedía el comercio, porque lo que establece las normas de exclusividad es la corona, el Estado monárquico inglés. Entonces, se impedía el comercio con otros países y se prohibía la expansión de la flota inglesa, no, el monopolio de navegación inglesa tampoco. Se prohibía la exportación de oro a Inglaterra menos. Se prohibía su desarrollo manufacturero, se refiere a las colonias. Se oponía el desarrollo agrícola norteamericano. A ver, el desarrollo agrícola no, porque el desarrollo agrícola no choca con los intereses ingleses. Por el contrario, el desarrollo manufacturero sí. La cuestión es por qué. Porque si tú dejas que las colonias tengan un gran desarrollo manufacturero, entonces, ya, entonces, eh, entonces, eh, ellos no quieren impulsar el desarrollo manufacturero porque podrían competir con Inglaterra. La agricultura no, porque la agricultura es básicamente un producto que se puede exportar, pero que luego se puede cambiar a una manufactura más elaborada. Así que la respuesta es la de dedo. Lo que no quiere la corona inglesa
Ya, y por eso pone tantas trabas y obstáculos, es el desarrollo manufacturero de las colonias, ¿correcto? Muy bien. Aquí entonces, creo que esto ya lo hicimos, ya, vamos a la acá, esta que está aquí, ya, dice, la industria algodonera desempeñó un papel de suma importancia en el desarrollo de la primera revolución en Inglaterra. En los inicios de la revolución industrial, el mercado mundial de productos manufacturados de algodón había estado dominado por los textiles procedentes de la India. Sin embargo, Inglaterra la desplazó cuando, ante un mayor incremento de la demanda, pudo sustituirla. Esto se produjo debido a, la respuesta sería la la D de dedo, a la expansión del mercado internacional. A ver, hablamos de algodón, ya hablamos de revolución industrial, ya dice, los productos manufacturados de algodón habían estado dominados por los textiles procedentes de la India. Inglaterra lo desplaza cuando, ante un mayor incremento de la demanda, pudo sustituirlo. Pues Inglaterra ahora tiene el control del algodón. Esto se produjo debido a, ya, al abandono y la trata de esclavos, no porque en Norteamérica no hay mucho algodón, también hay trata de esclavos. El apoyo a las manufacturas de la India, no porque la India es una colonia de Inglaterra. A la adopción de nuevas máquinas hiladoras, no. Las nuevas máquinas hiladoras que reemplacen el algodón de la India, difícil. ¿Ya? A la expansión del mercado internacional, sí, ya que Inglaterra va a comenzar a vender sus manufacturas por gran parte del mundo. A la dispersión de la industria algodonera no están dispersos. Hay algunos focos importantes de producción algodonera, pero no está tan disperso. Ujú. Hay un mayor incremento de demanda por sustituirla a la India. Esto se produjo por la expansión del mercado internacional que demanda los paños de Inglaterra. Ahora aquí dice, concluidas las guerras napoleónicas, eso es 1814, los ideales liberales, republicanos y laicos que inspiraron la Revolución Francesa se ven extendidos por Europa. Para detener la instauración de nuevos gobiernos basados en estos ideales, los reyes de Austria, Prusia y Rusia firmaron un pacto conocido como Santa Alianza. La restauración abarca el todo, ¿ya? Y la restauración se puede dividir en dos. El Congreso de Viena, que es el proyecto político, y la Santa Alianza, que es la implementación de ese proyecto político. La pregunta es puntual. Los reyes de Austria, Prusia y Rusia firman un pacto. Ese pacto que firman estos tres países es conocido como la Santa Alianza, que es un, si el Congreso de Viena es el proyecto político, la Santa Alianza es la implementación práctica del mismo, ¿correcto? Entonces, en esa implementación práctica del mismo, ¿ya? Lo que se busca es, ¿ya? Entonces, la Santa Alianza es una alianza en la cual es el carácter práctico del proyecto. Tú para, y esos son los grandes objetivos del Congreso de Viena, restaurar a las monarquías de antiguo régimen,
recomponer o reestructurar el mapa europeo, tú tienes que justificarlo. ¿Cómo lo justificas? Con una alianza religiosa en defensa del cristianismo. Y Austria, Prusia y Rusia, los tres son cristianos. Los austríacos son católicos, los prusianos son protestantes y Rusia es ortodoxo. Así que es importante ser tomado en cuenta. Ya, entonces tenemos la última, ya. Dice, el ambiente revolucionario de Europa en las vísperas de 1848, de la otra revolución liberal, evidenciaba diversas características según el nivel de desarrollo de sus propias realidades. En el sentido, el carácter de la lucha de los estados que dependían políticamente de una potencia extranjera fue, a ver, la revolución del 20 y 48 son liberales, pero también a la alcaldía de manera particular lo llaman la primavera de los pueblos, ¿ya? Y la llaman así porque tiene carácter democrático, ¿ya? También tiene un carácter nacionalista, porque va a impulsar, ¿ya? Va a impulsar eh, lo que viene a ser, ¿ya? Va a impulsar lo que viene a ser la democracia, porque lo que va a reclamar la Revolución del 48 es el voto universal, ¿ya? También puede ser nacional, como está aquí en la respuesta, ¿ya? En el sentido que propone, ¿ya? O va a impulsar las unificaciones, tanto la unificación alemana como la unificación italiana. Es importante hacer tomado en cuenta. A ver, me pide Miyuki el onceno de guía. Claro que sí. Hagamos onceno de guía. ¿Correcto? Listo. Excelente. Ahí está, onceno de guía. A ver, ahorita comenzamos con el onceno. ¿Listo? Correcto.
A ver, entonces comencemos con el onceno Leguía. A ver, arranquemos, ¿correcto? A ver, aquí entonces, oncena Leguía, muy bien. Él gobierna de 1919 a 1930. Es el presidente que más tiempo ha gobernado el Perú. Si le sumamos los 4 años de la República Aristocrática, más los 15 años de este 11 años del oncenio, son 15 años en total que gobierna Augusto de Leguía. ¿Cómo llega al poder Augusto de Leguía? El primero llega al poder cuando el gobierno de Pardo convoca a elecciones presidenciales. En ese momento, Augusto Vería se encontraba en Estados Unidos, trabajando en la Bolsa de Valores de Wall Street, Nueva York, un broker, ¿ya? Gracias a esto va a entrar en contacto con la banca, ¿ya? Va a entrar en contacto con la banca norteamericana, quienes le propondrán, ¿ya? Que retorne al Perú, ¿ya? Y que retorne al Perú y eh, que va a tener todo el apoyo norteamericano, que impulse y apoye las inversiones norteamericanas desplazando al capital inglés. Él gana las elecciones, pero el Partido Civil las quiere desconocer. No olvidemos que Augusto B. Leguía rompe con el Partido Civil, ¿ya? En consecuencia, entonces, el Partido Civil se opone ahora a Leguía. Leguía, para evitar que le quiten el triunfo que gana contundentemente, decide dar pues un golpe de Estado. El 4 de julio de 1919 acaba con la República Aristocrática. Ahora definamos qué cosa es el oncenio de Leguía. ¿Es su régimen civil? Sí, porque Leguía es civil. ¿Es autoritario? Sí, ya, aunque no es un dictador, Augusto de Leguía, ya que bien o mal cubre sus actos con una máscara de corte democrático. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de Augusto B. Leguía? Él quiere modernizar el Estado. Uno de los grandes debates que nosotros tenemos en historia es sobre cuándo se inicia el Perú moderno. Podemos decir que el Perú moderno comienza con Augusto B. Leguía. ¿Ya? Y esto lo va a hacer con apoyo del capital norteamericano, de que hemos dicho que Augusto Leguía va a tener apoyo de los Estados Unidos, ¿ya? Entonces va a tener apoyo del capital norteamericano, ¿ya? El gobierno de Leguía no se llama Oncenio. Oncenio es el nombre que le pone Jorge Basadre después de acabado su mandato. El gobierno de Leguía va a ser llamado la Patria Nueva. Es un concepto político acuñado por Mariano H. Cornejo, que es el ideólogo de Leguía. Él es un filósofo sanmarquino, ya también congresista de la República. Él va a ser un destacado filósofo de corte positivista, ya que, que va a ser el soporte ideológico de Augusto de Leguía. ¿Ya? Se llama Patria Nueva en contraposición de la patria vieja, ¿ya? Es la patria impulsada por el Partido Civil. Este concepto que va a granjear grandes simpatías por parte de la población a Augusto de Leguía. ¿Por qué? Entonces hay que ver cuáles son sus principales características. Comencemos. Representa la ruptura del control civilista del Estado e incorporación de la clase media. Augusto de Leguía va a querer acabar con el civilismo y lo logra. Nunca más el partido civil podrá recomponerse y nunca más podrá presentar un candidato a las elecciones presidenciales. Augusto de Leguía, por su parte, ya
va a ver el crecimiento del enorme potencial que tiene como sector social la clase media. Y es por ello que Augusto B. Leguía va a apoyar la clase media. ¿Correcto? Entonces, aquí tenemos ruptura con el civilismo, que quiere liquidarlo, e incorporación de la clase media. Es un régimen altamente populista, altamente demagógico, ¿ya? Propone medidas en defensa del pueblo, ya que va a ser una característica clara del gobierno de Augusto B. Leguía, ¿ya? Va a representar la modernización e inserción de la economía mundial. Augusto B. Leguía realmente quiere ya modernizar el Perú, ¿ya? Y para ello siente que tiene que insertarse en la economía mundial, pero bajo la protección de los Estados Unidos. Así que esta es la forma en que piensa Augusto B. Leguía. Ahora, vamos a ver aspectos políticos del régimen. El gobierno de Leguía es un régimen autoritario, ¿ya? No es un régimen dictatorial, porque bien o mal, Augusto de Leguía guarda las formas democráticas de la época, ¿correcto? Y además Augusto de Leguía va a dar un autogolpe, ¿ya? Básicamente, ya que Augusto de Leguía fue el que ganó las elecciones, y antes que se la quiten, él mismo da un golpe de Estado. También va a redactar en el plano de lo político la Constitución de 1920. Ya, aquí tenemos algunos aspectos, artículos importantes de la Constitución de 1920 que va a reemplazar a la Constitución de 1860, que es la más longeva en la historia peruana. Ya la de 1920 va a ser una constitución corta, va a tener vigencia hasta 1933. Así que es una constitución, digamos, de muy poca vigencia. Muy bien. Entonces, ya, entonces, algunos artículos importantes que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Aquí está la Constitución de 1920. Uno, el mandato constitucional se amplió a 5 años. ¿Ya? A lo largo del siglo XIX, la Constitución de 1860 establece que el mandato constitucional es de 4 años y los gobernantes van a presidir el Perú por 4 años. Con la Constitución de 1920 va a ser 5 años. Con la de 1933 será 6 años, hasta 1979. De ahí, desde 1979 hasta el día de hoy, ya han pasado 55 años, ya los mandatos presidenciales duran 5 años, siguiendo la lógica de lo propuesto por Augusto de Leguía. También propone a ver, el segundo que me llama la atención mucho es esto, la desaparición de las municipalidades, ¿correcto? Ya, Augusto B. Leguía va a eliminar las elecciones municipales de todo el Perú. A ese momento, Augusto B. Leguía va a designar directamente a los alcaldes que van a gobernar cada una de las ciudades y distritos del Perú. Esta no va a tener vigencia hasta 1963, cuando Fernando Belaúnde Terry, en su primer gobierno, convoque nuevamente a elecciones municipales. Así que esta norma va a tener vigencia como 45 años, ¿eh? Que no va a haber elecciones municipales. Muy bien. Entonces, partidos de masas.
Oye, entonces, también vamos a hablar que durante el gobierno de Augusto B. Leguía surgen los partidos políticos de masas. Van a haber ya ideologías políticas diversas, ¿correcto? Ya. Entonces, comenzamos, ¿ya? El APRA, Aya de la Torre, va a ser expulsado del país, va a ser exiliado por Augusto de Leguía, ¿ya? Yendo a dónde? A México. En México va a fundar la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que es el APRA. No confundir APRA, que es de carácter continental, con el Partido Aprista Peruano, que es de carácter nacional. ¿Qué cosa propone Aya de la Torre? Sobre la cumbre se llamará el antiimperialismo y el APRA. En este libro, Aya de la Torre propone ya lo siguiente. Él propone la creación, ya, la creación de un frente único, ya, donde confluyan trabajadores e intelectuales dirigidos por la clase media. Para allá de la Torre, la clase media es el sector más afectado por el capitalismo, ya, el imperialismo norteamericano, y por ello es que como sector más afectado, ya, y de mayor proyección es que este debe ser el que dirija este frente único. El programa de 5 puntos máximos de Haya serán la lucha contra el imperialismo, sí, es el imperialismo norteamericano. Propone la nacionalización de industrias y tierras, sí. Cuando dice tierras, quiere decir reforma agraria, ¿ya? Industrias implica que el Estado ahora asuma esto. En ese sentido. Entonces, ya, Augusto de Leguía, ya, entonces, él propone ya que la nacionalización de industrias va a permitir el fortalecimiento del Estado. Él sugiere lo que se conoce como capitalismo de Estado. También nos habla de la internacionalización del Canal de Panamá, que debe ser inaugurado a comienzos del siglo XX, ¿correcto? Complementariamente a el APRA, hablamos de el Partido Socialista, de José Carlos Mariátegui. ¿Ya? Él escribe uno de los textos más conocidos, que es el texto de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. ¿Ya? En 1928 funda el Partido Socialista. No lo confundan con el Partido Comunista, ya que va a ser creado después de la muerte de Mariátegui, que muere en 1930. Él muere a los 34 años, bastante joven, muere José Carlos Mariátegui. Él representó un marxismo no ortodoxo, que es un marxismo de corte original. Luego se va a plantear un partido de clase obrera, proletariado, que se encuentre en alianza con el campesinado, ¿ya? Para suprimir el sistema capitalista.
Entonces, ya, José Carlos Mariátegui va a darle el liderazgo de los movimientos, ya, a el proletariado, mientras Calle de la Torre le dará el liderazgo del movimiento a la clase media. Continuamos entonces viendo más aspectos del gobierno de Augusto Beleguía. Aquí tenemos los aspectos económicos. A ver, en el plano económico, Augusto Beleguía propone empréstitos, préstamos e inversiones norteamericanas. Son préstamos al Estado que son gigantescos, ¿ya? Esto va a generar una fuerte corrupción. A ver, un segundo. Ya. Entonces, los préstamos se harán a el Estado. Las inversiones, ya lo que van a hacer es, Estados Unidos, sabiendo de la alta corrupción de Leguía, lo que va a hacer es colocarle una empresa que se encargue de las obras públicas del Estado, es decir, que la construya una empresa llamada Foundation Company, que se encarga de evitar los altos niveles de corrupción del gobierno de Leguía. Ahora, hemos dicho más temprano que lo que busca Leguía y será impulsado por la banca norteamericana es que se desplace al capital inglés. El caso más alarmante de este desplazamiento es la firma del laudo de París, en el cual la London Pacific, que es la empresa inglesa que va a explotar el petróleo de la Brea y Pariñas, tiene que cederle todas sus instalaciones a la IPC, la International Petroleum Company de los Estados Unidos. ¿Ya? En los aspectos sociales lo que vamos a ver es una legalización de las comunidades campesinas. No olvidemos que las comunidades campesinas fueron abolidas durante el gobierno de Simón Bolívar.
Ya. Entonces, Simón Bolívar eliminó las comunidades indígenas en 1826, ¿correcto? Es decir, le quitó sus derechos. Antes tenía sus derechos al ser parte de la República de Indios durante la etapa republicana. Ahora ya no. En consecuencia, entonces, ya lo que va a ocurrir es que ahora van a tener otra vez reconocimiento constitucional. Así que si entran en pugna con los gamonales, van a poder ya recuperar derechos. ¿Correcto? Muy bien. Complementariamente con esto, ya hay que mencionar que también se va a crear la Oficina de Asuntos Indígenas. Augusto B. Leguía va a impulsar el desarrollo del movimiento indigenista, a tomar medidas en defensa del indio, ¿ya? Por ejemplo, va a crear el mismo Día del Indio, claro que sí, que hasta la actualidad se sigue celebrando en la fecha, ¿ya? Ya no con ese nombre, ahora se llama Día del Campesino, que ese nombre se lo pone Juan Velasco Alvarado, tomando en consideración que Día del Indio suena muy despectivo, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ya, entonces, se crea esta oficina de asuntos indígenas, pero también se crea el patronato de la raza indígena, ¿correcto? Muy bien, ya. Complementariamente con esto, aquí viene el otro lado de la moneda. Porque si bien por un lado Augusto B. Leguía defiende al indio contra la amenaza de los gamonales y su explotación, también da la ley de conscripción vial. Obligaba a todos los hombres entre 16 a 60 años a trabajar gratuitamente en la construcción y reparación de caminos para el Estado. La norma dice que todo hombre entre 16 y 60, de 18 a 60 años debe dedicar un mes de su vida para construir carreteras. Pero ya la norma para reclutar personas para la construcción vial va a ser una norma que, que va a tener excepciones. Si tú pagas una multa, no vas a la construcción vial. Y eso es justamente lo que se propone, ¿ya? Ahora, los blancos no van a la construcción vial. Uno. Dos, ¿ya? Los mestizos tampoco van a la construcción vial. Los que sí van a la construcción vial son los indios. Algunos hablan del restablecimiento de una especie de mitad republicano. Gasto público. Augusto debería gastar ya en la modernización de la infraestructura productiva a través del sistema de irrigaciones. ¿Correcto? En ese caso, es importante mencionar que Augusto B. Leguía va a impulsar el proyecto Olmos, que va a permitir la expansión de la frontera agrícola en la costa norte. ¿Ya? También va a llevar a cabo una importante modernización urbana y vial. Urbana porque va a impulsar de, el desarrollo el desarrollo eh, de distritos nuevos como Santa Beatriz, que queda hoy día en Lince. Complementariamente, Augusto B. Leguía en el plano ya de, de las avenidas y plazas, ya va a ser uno de los que más va a modernizar Lima. ¿Correcto? Ahora, si uno va de norte a sur por Lima,
Desde el norte, uno puede observar ya la avenida Alfonso Ugarte, ya que fue construida por Augusto de Leguía. La avenida Alfonso Ugarte abarca toda la zona obrera de Lima. Cruza, o son avenidas transversales, la avenida Argentina llamada Avenida Unión. La avenida Colonial, también obra de Leguía, y luego vendría la avenida Venezuela, en esa época llamado Avenida Progreso. ¿Ya? Luego, acabada la avenida Alfonso Ugarte, lo que vamos a ver es la avenida Brasil. La avenida Brasil ya va a recorrer distritos de clase media, como Jesús María y Pueblo Libre. A los extremos, ya vamos a ver cómo esa avenida emergente va a ser, va a ser ya y complementada la avenida Brasil, que va a cruzar distritos de clase media como Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena, etc. Junto con ella también se encuentran avenidas como la avenida Salaberry, obra de Augusto de Leguía, la avenida Arequipa, obra de Augusto de Leguía, pero que Leguía no la va a llamar Arequipa, ya la va a llamar Leguía, ya que el egocentrismo de Leguía, a pesar que era muy bajo de tamaño, era enorme. Aquí se puede ver, por ejemplo, reclutas de la construcción vial, y se puede ver una foto de la avenida Progreso, hoy avenida Venezuela. La celebración del centenario. A ver, durante el gobierno Augusto B. Leguía se van a celebrar las fiestas del centenario, ¿correcto? Estas fiestas del centenario, ¿por qué son importantes? Ya. Entonces, comencemos. Se celebra ya con obsequios internacionales por la celebración de los 100 años ya de la proclamación de la independencia. 1821, Declaración de Independencia. 1824, Batalla de Ayacucho, en donde se cierra el ciclo independentista. Es así como Augusto B. Leguía va a recibir un montón de obsequios. Por ejemplo, la Fuente China, dado por la colonia china. La Plaza Manco Cápac en la avenida de la Victoria va a ser dado por, por la colonia japonesa. El arco morisco es el que se encontraba al comienzo de la avenida Leguía, hoy día avenida Arequipa. Ese ya no está, aunque hay una réplica en el distrito de Surco. Y así hay muchísimas más, ¿ya? Que se van implementando ya como obsequios por la celebración del centenario, como el reloj del Parque Universitario junto a la Casona de San Marcos, dado por la colonia alemana. Aspecto internacional. Aquí tenemos el Salomón Lozano. Colombia cede el Triángulo de Sucumbios y el Perú entrega el trapecio amazónico, incluyendo el pueblo de Leticia. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Estados Unidos tenía una relación muy mala con Colombia, ya que Estados Unidos había impulsado la guerra civil de Colombia contra la provincia colombiana de Panamá. Finalmente, Panamá, con ayuda de Estados Unidos, ya que quería ya controlar el canal de Panamá, él mismo que establece, agarra y establece ya lo siguiente, ¿correcto? Ya establece que Estados Unidos, cuando logra la independencia de Panamá,
Estados Unidos se va a quedar con el Canal de Panamá. Así que ahí está el germen de la mala relación con Colombia. Estados Unidos quiere conectarse con Colombia y le propone a su presidente que hay un país vecino que lo va a convertir en país amazónico. Ese será el Perú. Entonces, como se puede ver aquí, seremos el trapecio amazónico, triángulo de Leticia, ya que convierte a Colombia en un país amazónico, cuando Colombia nunca fue un país amazónico. Finalmente, Chile. El Tratado Radagamio, ya, y Figueroa Larraín. Muy bien. Aquí queda la cosa de esa manera. Chile se quedó con Tacna y Perú Chile se queda con Arica y el Perú recupera Tacna. Un segundito. Entonces, ya qué cosa plantea el Radagamio, que es el peruano, Fidel Larraín, que es el chileno, que Chile se quede con Arica, ¿ya? Bueno, primero se queda con Tarapacá, eso ya se da en el Tratado de Ancón, pero aquí en el Radagamio, Figueroa Larraín se queda con Arica y el Perú recupera Tacna, así que no hay plebiscito. Se fija el límite en la concordia fronterizo entre los dos países, como se puede ver aquí. Esta es la concordia, ¿correcto? Muy bien. Ahora, hay que indicar que Augusto Belén es el presidente que más tratados fronterizos ha firmado en toda la historia peruana. Ha firmado 4 en total, ¿correcto? Ya, en consecuencia, firma con Bolivia, firma con el Brasil, firma con Colombia y firma con Chile, ¿correcto? Muy bien. Ahora, el fin del oncenio. ¿Cómo es que cae el oncenio de Augusto de Leguía? El contexto internacional. Lo que pasa en el oncenio de Augusto de Leguía es el crack de 1929, ¿ya? El famoso Jueves Negro. En ese Jueves Negro, ¿ya? Con el crack de la Bolsa de Valores de Wall Street, Nueva York, van a caer nuestras exportaciones. Pero junto con la caída de las exportaciones se van a suspender los préstamos e inversiones en el Perú, porque Estados Unidos ya no quiere comprar prácticamente nada. ¿Correcto? En consecuencia, un gobierno marcado por la corrupción va a generar fuertes protestas sociales, ¿ya? Que al final van a provocar, por ejemplo, como se ve aquí, que la gente entre a la casa de Leguía saqueando su vivienda, ¿ya? Y este desempleo, corrupción,
va a desencadenar el golpe de Estado que desde Arequipa Luis Miguel Sánchez Cerro va a dar con el apoyo militar, acabando con el oncenio de Augusto B. Leguía, ya iniciándose, y esta fue la consecuencia, el tercer militarismo. ¿Correcto? Muy bien. ¿Listo? Ahora, Augusto B. Leguía ya va a, va a morir en prisión. ¿Ya? Sánchez Cerro va a procesarlo, va a padecer 14 meses prisión. Él va a morir de bronconeumonía a los 65 años de edad, pesando 35 kilos únicamente. Como se puede ver aquí, el cuerpo caído de Augusto B. Leguía. Ese sería entonces, ya estimada Miyuki, la parte correspondiente a Augusto B. Leguía. Todavía nos quedan unos minutos, así que si tienes otro tema más, encantado de poder absolverlo aquí contigo. Perfecto. ¿Te propones otro tema más? Yo encantado.
Ya, entonces, los minutos que nos quedan de clase, que son bien poquitos, ya, a ver, no sé, si tienes otro tema mío que encantado. En caso contrario, que vamos un poco a hablar algo antes de elegir, ya, ya que hemos hecho teoría de guía, podemos comenzar hablando de la llamada República Aristocrática, que es un tema importante de esta semana de clase. A ver, comencemos entonces, ya. Aquí va. República Aristocrática, ¿correcto? 1899-1919, ¿ya? Este concepto es otro concepto acuñado por Jorge Basadre, ¿ya? También lo llaman algunos segundo civilismo. Características, ¿ya? Es la hegemonía política del partido civil, ¿ya? Aquí lo que vamos a observar es que los gobernantes son ya en su gran mayoría miembros del partido civil. Número uno, ¿ya? Número dos, hay una dependencia económica del capital inglés hasta la Gran Guerra. Entonces, lo que vamos a ver es una dependencia ya del capital inglés. Esto se va a dar a partir con fuerza de la firma del contrato Grace, ya hasta la Primera Guerra Mundial, donde paulatinamente va a ser desplazado por los Estados Unidos. Va a haber también una economía agrominero exportadora diversificada. Agro siendo nuestros principales productos el algodón y el azúcar. Minero, siendo nuestros principales productos ya el cobre y el petróleo. Ya todo esto se va a hacer bajo el sistema de enclaves. Los enclaves son territorios de explotación con amplios márgenes de autonomía donde la riqueza no queda en el Perú, no queda, sino que por el contrario, ya estos, estos se van a ir a su país de origen, ¿correcto? Habrá el predominio de la oligarquía y el gamonalismo, ¿ya? Que son dos sectores que van a ser reimpulsados durante este periodo. La oligarquía es de la costa, el gamonalismo es de la sierra. La oligarquía es blanca, el gamonalismo es mestizo. La oligarquía es moderna, el gamonalismo es tradicional. La oligarquía es capitalista, el gamonalismo es feudal. A este sistema que divide al Perú en dos también va a influenciar mucho la exclusión política de las mayorías, del campesinado, del proletariado y de la clase media, que va a aparecer en estos años y que va a adquirir fuerza durante el oncenio de Augusto B. Leguía. Habrá un importante desarrollo del movimiento obrero, ¿ya? Aquí se van a formar los primeros sindicatos. Por ejemplo, se forma el gremio obrero conformado por los panaderos Estrella de Perú, que es el primer sindicato, ¿ya? Veamos entonces los gobernantes del periodo. Iniciamos con Eduardo López de Romaña, que es el primer presidente ingeniero del Perú. Él va a firmar el Tratado Osma-Villazón con Bolivia, que es un tratado de frontera, un tratado que se va a caracterizar por tener una condición que es rectificable. A Bolivia no le gustó mucho el tratado, así que los bolivianos le proponen al Perú que el tratado se pueda modificar, ¿ya? Si es que quieren que se firme, ¿ya? En consecuencia, entonces, ya finalmente se va a firmar con esa cláusula. Se impone la libra peruana de oro, ¿ya? No olvidemos que la libra peruana de oro va a ser implementada por o creada por el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Libra peruana de oro que va a tener el soporte, ¿ya? Con
el patrón oro, que es la conversión de la moneda en oro, haciendo entonces que la libra peruana sea muy fuerte económicamente. A pesar de ello, la gente no se acostumbra a utilizarla. ¿Por qué? Porque esa moneda tenía su conversión en la moneda inglesa, que era la más poderosa del mundo, que era la libra esterlina. Tomando en cuenta eso, entonces ya se, se obliga a que la gente lo utilice, se impone la moneda. El código de medida lo que va a buscar es incentivar la inversión minera. Aquí hay que indicar que la minería es un rubro de alta inversión. Así que en ese sentido, ya va a permitir que vengan empresas como la Cerro de Pasco Mining Corporation, que va a explorar con altos grados de inversión. Finalmente, el Código de Aguas reparte agua para esta época. Ya no hay proyecto Olmos, ni Chavimochi, ni Gallito Ciego. Eso vendrá posteriormente. Así que si eso no hay, ¿cómo llega el agua ya a las haciendas? Bueno, pues el agua llega a las haciendas a través que, a través que el sistema lo reparte el Estado, ¿correcto? ¿Ya? Luego el gobierno de Eduardo López de Romaña viene Manuel Candamo. Manuel Candamo es uno de los fundadores del Partido Civil. Es decir, fundó el Partido Civil junto con Manuel Pardo, ¿correcto? Así que es una persona importante. Este personaje entonces ya va a promulgar la ley de ferrocarriles. Esa ley de ferrocarriles incluye el tranvía, ya que va a articular Lima de extremo a extremo. El famoso tranvía Lima-Chorrillos. Bueno, estimados estudiantes, ya estoy dejando de compartir o de presentar nuestro material de clase, ya en ese sentido. Entonces, no me queda nada más que agregar. Ha sido todo un gusto estar con ustedes hoy día. Miyuki, tú siempre con tus preguntas bastante interesantes. Y nos reencontramos la próxima semana previo ya, no falta casi nada, para el examen número 3. Así que éxitos en todo lo que ustedes hagan. Hasta la próxima clase. Encantado tengan ustedes entonces. Muy buenas tardes. Así que buenas tardes con todos ustedes. Perfecto. Hasta la próxima. Bye bye. Todo un gusto. Permiso.